Ahora, si tienen un no metal, como el carbono, que es un elemento no metálico, y un no metal, como el oxígeno, no metal con no metal, el enlace es covalente. Y en un enlace covalente se comparten electrones. Eso es lo que tienen que saber de uno y del otro. En el caso del cloruro de calcio, ¿sí?, que la unión es iónica, tienen un elemento calcio y dos cloros. ¿Qué es lo que le tengo que poner acá? Los electrones que participan del enlace. ¿Y dónde lo busco eso? En el grupo. Dijimos que es el grupo. Me fijo y el cloro no es el 17, no tienen que poner 17 electrones. Es el grupo número 7, entonces tiene 7 electrones. ¿Y cuánto le falta al cloro para parecerse al gas inerte más próximo, que es el argón? Uno solo. Entonces tiene que recibir un electrón. En el caso del calcio, que tiene 20 electrones, recibir un montón para llegar al criptón no sirve. Como pertenece al grupo 2, ¿sí?, le es fácil regalar 2 electrones, tiene 20, y llegar al 18, que es el argón, y así parecerse al gas inerte más próximo, que es el argón. Entonces, como es una unión iónica, el calcio va a transferir, va a regalar 1 a un cloro que tiene 7 electrones, y al recibir 1 se va a parecer al argón. Al recibir 1 se va a parecer al argón. Y al otro cloro, que al recibir 1 también se va a parecer al argón. ¿Cómo se pone esto? El calcio regala 2 como ion y tengo 2 cloros que vemos. El calcio regala 2 electrones, forma un ion positivo que se llama cation. Regala 2, se pone más 2. Y como tengo 2 cloros, pongo el 2 y el cloro recibe un electrón cada uno y forma un ion negativo que se llama anión. Se pone como ion. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del óxido de cobre 1, ¿sí?, el cobre es un metal y es un metal de transición. Los metales amarillos, o como tengan ustedes en su tabla periódica, estos son rebeldes, no se quieren parecer a nadie. No me fijo en el grupo, sino que me fijo en el estado de oxidación o valencia que está atrás, y que acá dice 1 o 2. Esos son los electrones que regala, o 1 o 2. En el caso del oxígeno, sí, pertenece al grupo 6, no 16, 6, y me faltan 2 electrones para parecerse a mí. ¿Cómo hago esto? De la siguiente manera. El oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? Y este podría regalar o 2 o 1. Va a regalar 1 cada uno. ¿Por qué? Va a regalar 1 se lo regala un cobre y otro se lo regala el otro cobre. ¿Por qué? Porque así el oxígeno va a recibir 2 electrones, forma un ion negativo, y yo tengo 2 cobres que cada uno va a regalar 1, forma un ion positivo. Uniones iónicas, transferencia de electrones, no olvidar. En el caso del óxido de cobre 2, otro tipo de óxido, acá el cobre va a trabajar con 2 electrones. Dijimos que el cobre trabajaba con 1 o con 2. Me fijo en la valencia atrás en la tabla periódica, o en su tabla periódica no sé dónde está, pero acá a mí me aparece 1, 2. ¿Por qué va a trabajar con 2? Porque el oxígeno necesita 2. ¿Quién se los va a regalar? El único cobre. Entonces el cobre regala 2 electrones y tengo un oxígeno que recibe 2 electrones. Ese es el otro ejemplo de unión iónica. En el caso de los enlaces covalentes,
se comparten electrones. Y eso se representa después, a lo último, con una flechita. O sea, con una rayita, no flechita. Entonces ustedes tienen el carbono y 2 oxígenos. Me fijo el grupo como número 6 y el carbono 4. Entonces pongo 4 electrones y 6 electrones. Entonces, ¿qué uno? El carbono pertenece al grupo 4. Necesita 1, 2, 3, 4 para parecerse al neón. Y el oxígeno necesita 2. Entonces, ¿cómo hago? 1, 2 por un lado, comparten electrones. Y 1, 2 por otro lado. ¿Cómo pongo esto? El carbono se une doblemente con el oxígeno y doblemente con el otro oxígeno, con uniones. De esta manera, fíjense, el carbono obtiene 1, 2 del oxígeno, 3 los 4 que necesita. Y de esta manera cada oxígeno obtiene los 2 que necesita de un lado y los otros 2 que necesita del otro lado. Se representa con rayitas, ¿sí? Esta es la representación y es lineal porque al carbono no le quedaron electrones libres, entonces no se cierra el enlace. Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí. En el caso del hidrógeno y el oxígeno, el agua, que es tan simple, también cuando tienen hidrógeno y no metal, el enlace es covalente. Entonces me dice que tengo un oxígeno y 2 hidrógenos. El oxígeno pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones, 2, 3, 4, 5, 6, y el hidrógeno pertenece al grupo 1. Al hidrógeno le falta un electrón para parecerse al helio y al oxígeno 2 para parecerse al neón. Entonces, como al oxígeno le faltan 2, va a compartir uno con el hidrógeno, otro con el otro hidrógeno. Pero si observan, el oxígeno le quedaron electrones libres, lo que no pasó con el carbono. Entonces, ¿cómo pongo esto? Pongo el oxígeno que se une una vez con el hidrógeno, una vez con el otro hidrógeno. Y como tiene electrones libres, el enlace se cierra un cachito. Este enlace tiene forma de ángulo, su geometría es angular y está lineal. En el caso del azufre y el oxígeno, el dióxido de azufre, el azufre le faltan 2 para parecerse al argón y al oxígeno también le faltan 2. ¿Sí? Pertenecen los dos al grupo 6, por eso pongo 6 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a unir una vez con uno, una vez con el otro. Y los dos llegaron a lo que necesitaban, pero este no. Entonces el azufre le presta un rato al oxígeno. Este enlace es dativo. ¿Cómo se pone ese enlace? El azufre se une doblemente con el oxígeno, porque comparte 2 pares de electrones. Y una vez dativamente, que el dativo se pone con una flechita, siempre unido, no como en enlace iónico que es transferencia. Y como que me queda un par de electrones sin compartir, se va a cerrar el enlace un poquito. Sigue siendo angular esta molécula en el espacio, o su geometría molecular.